¿Cómo estamos? Vamos a orar para terminar y cada quien se va a su casa. ¿Cómo estamos? Eso. Buenos días para todos. Qué gusto estar juntos nuevamente. Qué gusto poder tener este tiempo adorando al Señor. Algo que me encanta de poder adorar y de poder cantar es que cuando estamos cantando estamos expresando lo que creemos acerca de Dios, pero también nos estamos recordando unos a otros. Nunca olviden que la adoración no es para solamente uso personal. La adoración es para la edificación y para la bendición de las personas que están a nuestro alrededor. Y no se trata de que cantes bonito, eso hace que los demás sean bendecidos, sino la letra que estamos cantando, las verdades que nos estamos recordando. El hecho de poder escucharnos, recordar esas verdades y repetir esas verdades nos ayuda a poder estar pensando en quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros, qué tan lejos estamos tal vez de ese estado de perfección, porque aún necesitamos de Cristo, necesitamos de su palabra, necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser recordados que la gracia de Dios es suficiente en nuestras vidas, es necesaria en nuestras vidas para poder vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Amén. Vamos a tener una serie especial en las próximas semanas antes de la Pascua, y esta serie le hemos llamado Mayordomos Fieles. Y es un concepto que tomamos de la palabra de Dios que tiene que ver como aquellos que tienen la responsabilidad de poder administrar algo que se les ha confiado. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 dice que ahora bien, algunos que reciben el cargo de administradores deben ser fieles. Y esta palabra administrador es la misma palabra que se utiliza en otros pasajes para hablar acerca de alguien que es un mayordomo. En el original, en el griego, es la palabra oikonomos. Y es alguien que administra los bienes de alguien más. Es alguien que administra algo que no le pertenece, pero que le ha sido confiado. Y a través de esta serie algo queremos recordarte a ti y recordarnos a nosotros, es que todo lo que tenemos pertenece a Dios. ¿Lo crees? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios, le pertenece a Dios y nosotros somos simplemente mayordomos de su gracia, aquello que se nos ha dado por pura gracia. Y quisiera que podamos estar reflexionando durante estas semanas acerca de todo lo que Dios nos ha dado, aquellas cosas que Dios nos ha confiado, aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y vamos a estar hablando acerca del tiempo. Vamos a estar hablando acerca de nuestros talentos, vamos a estar hablando acerca de nuestros tesoros, y cada una de estas conversaciones me gustaría que tú y yo podamos estar pensando qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios te ha dado a ti, lo que Dios me ha dado a mí. Hoy vamos a empezar acerca del tiempo. Vamos a empezar hablando acerca del tiempo, y cuando hablamos acerca del tiempo vamos a buscar un pasaje en Efesios capítulo 5. Si tienes tu Biblia, busca Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17, y vamos a estar leyendo este pasaje. Y vamos a estar reflexionando un poco acerca de lo que Dios tiene para decirnos esta mañana acerca de tu responsabilidad y mi responsabilidad en la administración del tiempo. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5, tienes tu Biblia, versículos 15 al 17. Dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aquí Pablo comienza diciendo por tanto, conectando con las verdades que él ya venía enseñando en el libro de Efesios. Para los que se acuerdan, estudiamos el libro de Efesios el año pasado, y en este libro vimos cómo los primeros capítulos nos habla acerca de quiénes somos en Cristo, qué es lo que nosotros somos ahora, que hemos puesto nuestra fe en Dios, que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Cristo es ahora nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y los primeros 4 capítulos nos habla acerca de la identidad del creyente. ¿Quién es el creyente? Y cómo nosotros podemos descansar en lo que Cristo es, y por quien es Cristo, nosotros también somos en Él. Pero a partir del capítulo 5, vamos a darnos cuenta cuál es la actividad del creyente, cómo es que el creyente debe vivir, cómo es que el creyente debe andar. Y entonces parte de estas enseñanzas acerca del andar del creyente, el tipo de vida, el estilo de vida del creyente, las encontramos aquí en este capítulo 5, los versículos 15 al 17. Y vamos a hablar acerca del tiempo, porque el tiempo es algo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios, que se nos ha encomendado, que se nos ha otorgado, que es una gracia. Ninguno de nosotros puede comprar el tiempo.
El tiempo no es algo que tú adquieres. El tiempo es algo que tú recibes. Y el tiempo no es algo que tú recibes porque lo merezcas. El tiempo que tú estés aquí sobre la tierra es parte de la gracia de Dios para tu vida. Si te toca vivir un año, bebés que muchas veces mueren cuando son pequeñitos. Si te toca vivir 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 100 años. Mi abuela llegó a los 104 años. Si te toca vivir los años que te toque vivir, los años que te son entregados, el tiempo que te es entregado es parte de la gracia de Dios. No podemos reclamarle a Dios, Dios dame más tiempo, Dios déjame vivir más años. No depende de nosotros. No depende de qué tan espiritual seas. No depende de qué tan buena persona seas. Hay buenas personas y malas personas que llegan a los 100 años. Pero el tiempo que Dios te ha dado es parte de su gracia. La gracia significa un regalo que tú y yo no merecemos. Y ese regalo que hemos recibido es un regalo que tú y yo tenemos que administrar. Entonces me gustaría que veamos en este pasaje algunos principios acerca de la administración, de la mayordomía del tiempo. Porque si Dios te ha encomendado el tiempo, Dios te ha entregado los años que te toquen vivir sobre esta tierra, es para que tú y yo seamos buenos mayordomos, seamos buenos administradores. No estamos administrando nuestro tiempo, estamos administrando el tiempo que Dios nos ha dado sobre la tierra. Comencemos y partamos por ese concepto. Nuestro tiempo le pertenece al Señor. Tu tiempo, mi tiempo, es el tiempo del Señor. Y porque nuestro tiempo le pertenece al Señor, los creyentes sabios, aquellos que realmente no solamente están viviendo la vida como necios a ver qué viene en la vida, sino aquellos que viven sabiamente, van a invertir intencionalmente sus días en lo que tiene un valor eterno. Aquellos creyentes que entienden que el tiempo que les ha sido dado le pertenece al Señor, van a invertir sus vidas en aquello que es eterno. Y es lo que vemos en este pasaje. Por eso Pablo comienza diciendo: por tanto, tengan cuidado cómo anden, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, administrando bien el tiempo. ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Alguien sabe? 24 horas al día. Todos recibimos la misma cantidad de horas. Nadie recibe más horas, nadie recibe menos horas. Todos recibimos la misma cantidad de horas. Algunos van a desperdiciar su tiempo, algunos van a gastar su tiempo, algunos van a redimir el tiempo. Y la realidad es que tú y yo recibimos estas horas en el día, 24 horas, de las cuales muchas de esas horas ya las tenemos destinadas para un propósito. Generalmente, aquellos saludables y que tienen el tiempo para poder administrar de esta manera, van a dormir. Dormir y orar no es lo mismo. Van a dormir 8 horas al día, ¿no? Hay algunos que nos toca dormir menos. Tal vez porque nuestros hijos nos despiertan o porque tenemos muchas actividades para hacer. Y hay algunos que pueden dormir 7 horas, 6 horas. Una vez conocí a alguien que dijo: no, yo con 4 horas es suficiente. Yo con 4 horas me muero. Pero todos tenemos la misma cantidad de horas en el día, de las cuales decidimos qué vamos a hacer con cada grupo de horas. Hay un tiempo que dedicamos para dormir, hay un tiempo que algunos tienen que dedicar para estudiar, hay otros que algunos tienen que dedicar un tiempo para trabajar. Y aquellos que trabajamos entendemos el valor de nuestras horas de trabajo. Por más que tú tengas un salario semanal o mensual, generalmente cuando te contratan tú preguntas: ¿y cuánto pagan por la hora? Nuestro tiempo tiene un valor. El tiempo que tú trabajas tiene un valor. Y quiero que sepas algo: tu tiempo es tan valioso y es un regalo de parte de Dios, que Dios te lo ha encomendado para que tú y yo hagamos que esas horas que estamos sobre esta tierra, esos años que estamos sobre esta tierra, la inversión que nosotros hagamos de ese tiempo sea una inversión sabia. Y porque queremos que sea una inversión sabia, veamos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque el tiempo no solamente es algo que usamos, el tiempo es algo que tú y yo tenemos que administrar. El Salmo 90, en el versículo 12, dice así el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Tú y yo tenemos que aprender a contar nuestros días.
Tenemos que aprender a planear cómo vamos a vivir, cuánto tiempo vamos a dedicar a las actividades que le dedicamos tiempo. Y tal vez la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana, como para poder evaluar si estamos siendo buenos mayordomos de nuestro tiempo, son preguntas como esta: ¿cómo estoy usando el tiempo que Dios me ha dado? ¿Estoy invirtiendo mi vida en lo que me importa más a mí o en lo que le importa a Dios? ¿Estoy viviendo intencionalmente o simplemente estoy dejándome llevar? ¿Cómo estoy administrando mi tiempo? Entonces, como creyentes, tenemos que aprender a vivir y administrar este tiempo de tal manera que el tiempo no se nos vaya volando. ¿Alguna vez te has sentido como que el tiempo se te fue? ¿El día se te fue? Hay veces que se te va porque estabas muy ocupado y estabas haciendo cosas que realmente te gustan, cosas que te apasionan. Y cuando haces algo que te gusta, algo que te apasiona, el tiempo pasa muy rápido. Pero cuando estás haciendo algo que no te gusta, cuando estás cuidando a alguien en el hospital, cuando de repente estás pasando por un tiempo difícil, cuando de repente estás trabajando y te cuesta hacer el trabajo que estás haciendo, es como que el tiempo se te hace eterno. Es como que el tiempo no pasa. Pero el tiempo, por más que lo sientas lento o lo sientas rápido, un segundo siempre va a ser un segundo, una hora siempre va a ser una hora, un día siempre va a ser un día, un año siempre va a ser un año. La vida que tú vivas sobre esta tierra, no tienes control de ella porque ha sido establecida para ti. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo primero que dice el texto? Versículo 15 dice así: por tanto dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. Y si el pasaje comienza diciendo tengan cuidado, es porque es algo a lo que tenemos que prestar atención. Si tú no tienes cuidado de cómo andas, versículo 15 dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. Si tú no tienes cuidado de cómo administras tu tiempo, si tú no tienes cuidado de cómo eres un mayordomo fiel de tu tiempo, es muy fácil que el tiempo se te vaya de las manos. ¿Cuántas veces te has encontrado de repente scrolleando en redes sociales y miraste el reloj y dijiste, acabo de pasar una hora solamente pasando al siguiente reel, a la siguiente historia, a la siguiente publicación? Una hora. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos estar malgastando nuestro tiempo, mal administrando nuestro tiempo. Y la idea de esta expresión, tengan cuidado, en otras traducciones, no sé si tienes alguna traducción diferente de la Biblia, pero por ejemplo, en la versión Reina Valera 1960 dice, miren con diligencia. Y esta expresión diligencia tiene que ver con el hecho de estar prestando atención y mirar con precisión, con atención y con cuidado. Hay una realidad. Segundos son segundos, minutos son minutos, pero hay ciertos relojes que se jactan de ser más precisos que otros. No sé si alguna vez has escuchado que hay ciertos relojes que inclusive se pueden ajustar con frecuencias de radio. Hay algunos relojes que se ajustan con el internet. ¿Cuántos su reloj se actualizó esta mañana automáticamente? Y dijiste, me robaron una hora. No te robaron nada. Tu reloj se ajustó a la zona horaria en la cual tú y yo estamos viviendo en este momento. Y no importa si tú habías calculado bien el tiempo o mal el tiempo, tu reloj, en lugar de ser las 6 de la mañana y se sentían como eran las 6 de la mañana, ahora eran las 5 de la mañana porque se ajustó a las reglas y a las métricas internacionales de las zonas horarias. Tú y yo tenemos que prestar atención y mirar con precisión el tiempo, porque si nosotros no somos cuidadosos, de repente podemos llegar a estar malgastando el tiempo y el tiempo se nos va a ir de las manos, porque por eso Pablo acá dice, presten mucha atención cómo viven su vida. Ese término andar tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver con la forma en la cual tú y yo vivimos. Se refiere a un estilo de vida diario y aparece repetidamente en toda la carta de Efesios. En Efesios 4:1 dice, anden como es digno del llamamiento. Efesios 4:17 dice, no anden como los gentiles. Efesios 5:2 dice, anden en amor.
Y Efesios 5:8 dice, anden como hijos de luz. Y este concepto significa, tú y yo, delante de Dios, tenemos una responsabilidad, y es la siguiente: nuestro horario, nuestro tiempo tiene que estar ajustado de acuerdo a los tiempos de Dios. Andar sabiamente no significa andar como a mí me parezca, sino que no importa lo que yo esté haciendo, yo tengo que estar administrando mi tiempo de tal manera que ajusto mis tiempos de acuerdo a los valores divinos, de acuerdo a lo que Dios cree que es más importante, de acuerdo a lo que Dios dice que tiene prioridad. Y si yo quiero vivir sabiamente, tengo que entender que la habilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios es algo en lo cual yo necesito constantemente estar trabajando y en lo cual necesito estarme enfocando. Por eso el Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por eso quise comenzar haciéndonos ver esto, haciéndonos ver este principio. Todo lo que Dios nos ha dado proviene de Él, es de Él, y nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos con eso es para Él y para su gloria. Por lo tanto, si tú y yo hemos recibido este tiempo y tenemos que vivir sabiamente, eso significa vivir de tal manera que nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios, nos ajustamos a los tiempos de Dios, nos ajustamos al plan de Dios para nuestras vidas. Lo opuesto a la sabiduría es un concepto llamado necedad. ¿Qué significa ser alguien que es un necio? La palabra también la Biblia utiliza el término insensato. Es alguien que no piensa cuerdamente. Un necio es una persona que hace las mismas cosas esperando recibir un resultado diferente. Es alguien que constantemente tal vez cae en el mismo error, comete los mismos errores. Tal vez por hacer ciertas cosas te encuentras en el mismo lugar y dices, ay, no sé cómo llegué a este momento, no sé cómo perdí tanto tiempo, no sé cómo fue que de repente me di cuenta y ya era tan tarde. Eso es por ser necio, por ser un insensato, no por ser alguien sabio, no por ser alguien entendido, no por ser alguien que está constantemente alerta, prestando atención cómo anda, cómo vive. Salmo 14 versículo 1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el necio siempre va a vivir bajo esta premisa. Una persona que es necia va a vivir bajo la siguiente premisa: yo sé mejor que las demás personas. Y por lo tanto, una persona que es necia delante de Dios es una persona que dice, yo creo que puedo administrar mejor mi tiempo de acuerdo a lo que yo creo que de acuerdo a lo que Dios dice. Por lo tanto, si tú y yo queremos ser sabios y no queremos ser necios, tenemos que tener cuidado de no caer en el descuido y la distracción de la administración de nuestro tiempo. ¿Cómo descuidamos y nos distraemos? Hay tres cosas que me gustaría mencionarte rápidamente. Uno, entretenimiento constante. No sé si a ti te pasa, pero cuando has tenido un día largo y has trabajado tal vez arduamente, ya sea en el colegio o en el trabajo, ¿qué es lo que quieres hacer cuando llegas a tu casa? ¿Quieres llegar, sacarte los zapatos, tirarte en el sillón y entretenerte? Y a veces ese entretenimiento puede llegar a verse como agarrar el control remoto y prender la televisión, o agarrar tu teléfono y empezar a scrollear. Pero eso no es un entretenimiento sabio. Eso es un entretenimiento necio. Porque ¿qué beneficio te da estar mirando horas de televisión o estar pasando horas en redes sociales? Ningún beneficio. Hay veces que yo llego a justificar, mi esposa me dice, Pablo, estás en tu teléfono. Yo estoy mirando las noticias. Estoy informándome acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Estoy en Twitter, ¿no? Y entonces, es que si no, ¿cómo voy a saber qué es relevante para la sociedad y para la iglesia hoy? Pero es un entretenimiento constante en el cual constantemente estamos siendo absorbidos, estamos siendo atraídos para perder el tiempo, mal administrar nuestro tiempo. Las distracciones digitales. Hoy en día, digitalmente, nuestros teléfonos, lo dejé por ahí, nuestros teléfonos nos tienen cautivos. Yo me he encontrado, Pablo Di Giglio, y quiero confesar hoy delante de ustedes, yo me he encontrado mirando algo en la televisión, scrolleando en el teléfono y con la computadora aquí al lado.
3 medios digitales y algunos seguramente se identificaron de inmediato. Se identificaron de inmediato. Mis hijos pueden estar jugando videojuegos y mirando Bluey en la pantalla y prestando atención a las dos cosas. Y nuestra atención de repente está dispersa y perdemos la concentración de lo que estamos haciendo. Distracciones digitales, pero también a veces ocupaciones sin propósito. Ocupaciones sin propósito. Tú puedes llegar a tener una ocupación, por ejemplo, un empleo, un trabajo, tus estudios, pero si tu ocupación no tiene un propósito más allá de solamente pasar el tiempo, esa ocupación es una pérdida de tiempo. Si tú estás estudiando solamente porque tus papás te pidieron que estudiaras y dices, voy a hacer esta carrera nomás porque mis papás me están pidiendo un título, esa ocupación no tiene propósito. Si tú dices, voy a trabajar, pero en realidad nada más estoy trabajando para que mi esposa no diga que soy un vago, esa ocupación no tiene propósito. Tu propósito tiene que ir mucho más allá de solamente gastar el tiempo. Nuestro propósito tiene que ver con cómo invierto mi tiempo para que esa inversión me traiga un mayor retorno de inversión. Y no solamente estamos hablando acerca de dinero, invertir mi tiempo en algo que me ayude a generar más dinero. Estamos hablando acerca de invertir mi tiempo en algo que realmente valga la pena. Invertir mi tiempo en algo que tiene un propósito mucho mayor. Entonces, algunas preguntas que tenemos que hacernos pensando en esto son las siguientes. ¿Qué está consumiendo mi tiempo? Si tú piensas en tu día, no sé si en alguna vez tú has hecho un análisis de hora por hora de tu día y de repente dices, tengo 8 horas haciendo esto, pero ¿realmente esas 8 horas fueron productivas? Y luego llegué a la casa y tengo 3 horas desde que salí del trabajo y llegué a la casa, tengo 3 horas en la casa. ¿Y qué he hecho? Nada, muchas veces. A veces has hecho mucho. A veces limpiaste, trapeaste, lavaste los platos, ¿verdad, José? Así hiciste todas las tareas del hogar. Y enfocaste tu tiempo en aquellas cosas que traían un mejor retorno de inversión. Una esposa feliz, ¿cómo dice el dicho? Happy wife, happy life, ¿no? Esposa feliz, vida feliz. Pero ¿cómo se está consumiendo mi tiempo? Si de repente pasó el tiempo y no te diste cuenta en qué pasó, ¿fue una buena inversión de tu tiempo? La segunda pregunta, ¿estoy creciendo espiritualmente a través de las actividades que desarrollo durante el día o me están llevando a un estancamiento espiritual? ¿Qué vale la pena más? ¿Pasar un tiempo leyendo la Biblia o pasar pasar una hora leyendo la Biblia o una hora en redes sociales? Ojo, no quiero que pienses que estoy en contra de las redes sociales o que estoy en contra del entretenimiento. Pero el problema es cuando el entretenimiento y cuando todas esas cosas nos roban de estar invirtiendo nuestro tiempo sabiamente. Tercera pregunta, ¿estoy viviendo con la eternidad en mente? Si lo que tú estás haciendo sobre esta tierra, si tú no estás prestando cuidado, prestando atención a lo que haces sobre esta tierra y tal vez no estás con la eternidad en mente, muy fácilmente podemos llegar a estarnos ocupando en el hoy y en el ahora, en hacer aquello que tal vez en este momento me trae satisfacción, pero no estar haciendo aquello que realmente va a valer por la eternidad. Hay solamente muy pocas cosas que son eternas. Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna, las almas de las personas son eternas. Solo hay 3 cosas que son eternas. Y si tú y yo queremos realmente vivir con una perspectiva eterna y administrar nuestro tiempo para que nuestro tiempo no solamente nos rinda sobre nuestro tiempo sobre la tierra, valga la redundancia, sino que rinda por la eternidad, necesitamos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Por eso Pablo aquí está diciendo, tengan cuidado, porque si no, la mala administración de su tiempo los va a llevar a vivir a la deriva. El tiempo se los va a llevar. La vida se te va a ir. Y la pregunta es, ¿qué pasó con mi vida? Invertí mi tiempo de tal manera que realmente lo invertí sabiamente. Hice una buena administración de mi tiempo. Pablo dice, ten cuidado. Ten cuidado cómo vives tu vida. Ten cuidado cómo gastas tu tiempo. Ten cuidado que tu inversión sea una inversión sabia.
Ten cuidado que la forma, los entretenimientos y las cosas que haces no sean cosas solamente que te están absorbiendo y te están robando de poder estar creciendo espiritualmente y viviendo con un propósito eterno. Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice: anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Y este concepto de redimir el tiempo tiene que ver con el hecho de recuperar nuestro tiempo. Es como si nuestro tiempo se nos estuviera escapando, la vida se nos va. Cuando tienes hijos pequeños, un concepto que a veces la gente cuando te mira y te ve con hijos pequeños y ya han pasado por esa etapa de vida, te dicen: aprovecha este tiempo, aprovecha este momento, porque la vida pasa muy rápido. Es muy poco el tiempo que tienes para poder estarle cambiando los pañales a tu hijo y apapachando a tu hijo. Decimos apapachar en México. Dándole cariño a tu hijo, cuidando y disfrutando de esos pequeños momentos, esos momentos especiales de la vida. Esos momentos cuando el niño es pequeño, porque de repente ya está en la universidad y se va de la casa. Y hay veces que yo me encuentro fantaseando en el momento en el cual mis hijos se vayan a la universidad y se vayan de la casa. Porque pienso en el tiempo que está, el tiempo más adelante, donde voy a poder tal vez disfrutar de otras cosas y no estoy disfrutando de lo que Dios me permite hoy administrar. ¿Qué te ha dado hoy Dios para administrar en tu vida? ¿Qué es el tiempo que Dios te ha confiado? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Administra bien el tiempo. Administra esa gracia que Dios te ha dado. Cuidado, dice el apóstol Pablo. Anden, dice, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Pero después el versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí el texto nos dice: aprovechenlo bien. Tienes tiempo que te ha sido encomendado, te ha sido confiado, aprovechalo bien. Y literalmente este aprovechar bien, en otras traducciones también dice: rediman el tiempo. Ese tiempo que se te ha dado, que tal vez podrías estarlo desperdiciando, que podrías estar dejándolo ir, redímelo. Y esa expresión redimir en la Biblia es una expresión de recuperar, de traerlo de vuelta. Es una expresión que se utilizaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para hablar acerca de una persona que había sido tomada cautiva. Y tal vez es como el concepto que tenemos hoy del pawn shop, ¿no? De cuando vas llevas esa cadenita de oro a ese lugar porque dices: necesito algo de dinero, entonces voy a llevar mi cadenita de oro, me van a dar unos cuantos dólares, me los llevo, pero cuando recupere eso que me dieron, voy a ir con el dinero y voy a ir a recuperar la cadenita de mi abuelita que ella me dejó para que yo pensara en ella, pero en realidad yo la convertí en pesos, ¿no? Y tiene que ver con volver a comprar aquello que te pertenece. Porque aquello que te pertenece tiene mucho más valor que los pesos que puedas llegar a sacarle. Por eso aquí dice: rediman bien el tiempo, aprovechen bien el tiempo. Y ese concepto de aprovechar bien el tiempo significa comprar algo valioso antes de que desaparezca. Comprar algo valioso aprovechando una oportunidad limitada. ¿Cuántos años de vida vas a vivir sobre esta tierra? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. ¿Cuántos años vas a ser padre de tus hijos? ¿Cuántos años vas a ser hijo de tus padres? ¿Cuántos años vas a ser parte de esta comunidad, de esta iglesia, de esta familia? Nadie sabe. ¿Cuántos años vas a poder disfrutar de tu familia y disfrutar de la gracia de Dios en tu vida hoy, el tiempo que Dios te ha encomendado? Nadie sabe. Nuestros días, dice la Biblia, están contados. Así como los cabellos en nuestra cabeza, Dios conoce los días de nuestra vida. Y Dios sabe cuándo Él te va a llamar a su presencia. Y algunos anhelamos la presencia del Señor y anhelamos que el Señor vuelva pronto y estar para siempre con Él. Pero mientras estamos sobre esta tierra, mientras nuestros días están contados y el reloj sigue pasando, necesitamos aprovechar una oportunidad limitada que Dios nos da.
Los faraones y los reyes antiguos, ellos pensaban muchas veces que lo que ellos hacían sobre esta tierra, tal vez ellos se lo iban a poder llevar a la eternidad. Y tú vas a las tumbas de los faraones y vas a encontrar tesoros que fueron enterrados con ellos para que ellos pudieran aprovechar de esos tesoros en la eternidad. Hay una realidad: todo lo que tú hagas sobre esta tierra y los tesoros que tú acumules sobre esta tierra, tú no te los vas a llevar a la eternidad. Por lo tanto, necesitamos aprender a aprovechar el tiempo hoy. Nuestro tiempo hoy. Y aquí la palabra no está hablando la palabra cronos cuando habla acerca de tiempo. Cronos es un tiempo cronológico. Aquí la palabra es la palabra kairos. Y esta expresión kairos no solamente está hablando acerca de tiempo, sino que está hablando acerca de oportunidades, está hablando acerca de momentos, está hablando acerca de significado eterno. El cronos es el tiempo en el cual tú y yo nosotros vivimos. El kairos es el tiempo en el cual Dios existe. Tú y yo podemos aprovechar una hora, pero la inversión que nosotros aprovechemos en una hora estando en la presencia y en la palabra de Dios tiene un impacto en el kairos. Tiene un impacto en la extensión eterna del tiempo de Dios. Y por eso es que tú y yo tenemos, dice aquí la palabra, necesitamos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y si los días son malos y el tiempo es corto y lo que se nos ha encomendado, tú y yo tenemos que ser sabios. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Y quiero que pienses en algunas personas específicas cuando yo te mencione estas acciones. Animar a alguien. Tal vez hacer una llamada o mandar un mensaje de texto para animar a alguien. Compartir el evangelio. Hablar con alguien acerca de Cristo. Algo que me encantó ayer de nuestro tiempo en el picnic es aquellos que aprovecharon de ese tiempo juntos de compañerismo para poder animarse unos a otros. Pero no solamente animarse unos a otros. Algo que me encantó fue ver a un joven que invitó a un amigo para que vaya al picnic, compartirle el evangelio y después alguien más acercarse y entre los dos poder compartir el evangelio con esta persona. ¿Cuánto tiempo sabemos que íbamos a tener con ese joven o conociendo a este joven sobre esta tierra? No sabemos. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo. Discipular a alguien, enseñarle a alguien lo que ha recibido de parte de Dios. Enseñarle a otros los valores y los principios que has aprendido de la palabra. Servir a otros. Servir a alguien que esté en necesidad. Guiar espiritualmente a nuestra familia. Padres. La inversión que tú hagas en tus hijos no solamente va a tener un retorno de inversión en el kairos, en la eternidad de Dios, sino que también va a tener una inversión y un retorno de inversión en las generaciones que están por venir. Los pecados generacionales, dice la Biblia, que se extienden hasta la tercera generación, pero la bendición de Jehová es de generación en generación a generación. Por lo tanto, lo que tú inviertas, el tiempo que tú inviertas, que tú aproveches bien el tiempo para enseñarle a tus hijos la palabra. Padres, el tiempo que tú inviertas para orar con tus hijos, el tiempo que tú inviertas para que ellos te vean a ti sirviendo y amando a tu prójimo y amando a tu iglesia. Cuando ellos te ven a ti pensando y diciendo, no, hoy nos vamos a quedar en casa para descansar y no vamos a ir a la iglesia. ¿Qué valores están aprendiendo y qué principios están aprendiendo ellos acerca de la mayordomía del tiempo? O cuando ellos no te ven abriendo la Biblia nunca, pasando tiempo en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. ¿Qué administración y mayordomía del tiempo están viendo nuestros hijos? Los días son malos. El enemigo quiere que los creyentes, nosotros, los hijos de Dios, no vivamos de acuerdo al tiempo de Dios, sino que aprovechemos y desperdiciemos el tiempo sobre esta tierra. Vivamos ocupados, pero distraídos. Activos, pero espiritualmente improductivos. Productivos, pero sin un impacto eterno. Y quiero que pienses en ese concepto. Porque tú puedes ser muy productivo en tu trabajo, pero si tú nunca le has compartido a nadie el evangelio en tu lugar laboral, entonces tu productividad no tiene un impacto eterno. Pero si tú eres productivo en tu área laboral y al mismo tiempo le compartes el evangelio a tus compañeros de trabajo, si tú en la escuela le compartes el evangelio a tus compañeros de escuela, tú vas a ser productivo en la administración de tu tiempo y al mismo tiempo tu productividad va a tener un impacto eterno.
Santiago capítulo 4 versículo 14 dice: porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es su vida? Ciertamente es una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Se desvanece. El que es sabio y quiere ser un buen mayordomo de su tiempo entiende que la vida es corta, que las oportunidades pasan rápido y que la eternidad se acerca. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo con Dios, discipulándonos unos a otros, tiempo como iglesia, creciendo en el conocimiento de Dios y animándonos a las buenas obras. Administremos nuestro tiempo compartiendo el evangelio, compartiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús. Amemos a las personas para que al amar a las personas vean a Cristo en nosotros. Aprovechemos el tiempo. Y la pregunta es: ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? Lo que hago y el tiempo que invierto, ¿puede tener un valor en la eternidad? Sí puede tener un valor para la eternidad, pero cuidado en qué lo inviertes. Cuidado. Y lo último que vemos en este pasaje, el tercer principio que vemos en este pasaje, es la importancia de entender la voluntad del Señor. Entender la voluntad del Señor. Versículo 17 dice: así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué significa esto? Pablo está contrastando aquí lo que es vivir de acuerdo a nuestra voluntad y cuál es la voluntad del Señor, y poder discernir entre nuestra voluntad, nuestros valores y los valores divinos. La necedad significa vivir sin considerar a Dios, pero la sabiduría es entender la voluntad de Dios y alinear nuestra vida con los propósitos revelados de Dios. ¿Cuáles son esos propósitos? Y quiero leerte algunos pasajes. No los vamos a buscar ahora, pero quiero que veas cómo la voluntad de Dios ya ha sido revelada. Hay veces que nos preguntamos: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y estamos pensando en qué trabajo, o dónde vamos a vivir, o si nos tenemos que mudar o no nos tenemos que mudar, o si comprar un coche o no comprar un coche. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad revelada de Dios en su palabra es la siguiente. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es su santificación. Mateo 28, 19 y 20, la voluntad de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones. La voluntad de Dios en Juan 13 y 34 es amar a los demás como a nosotros mismos. La voluntad de Dios en Hebreos 10, 24 y 25 es congregarnos y no dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Cuando estas prioridades, la forma en la que nosotros administramos nuestro tiempo, moldea nuestras vidas, entonces vamos a caminar en la voluntad de Dios. Y quisiera que por un momento pensemos en lo siguiente. Tú y yo hoy tenemos la oportunidad de rescatar nuestro tiempo, y la única razón por la cual tú y yo tenemos la oportunidad de poder decidir vivir sabiamente y rescatar nuestro tiempo es porque cuando tú y yo éramos esclavos del pecado y no hacíamos la voluntad de Dios, sino que hacíamos nuestra propia voluntad, Cristo decidió rescatarte de esa esclavitud. Tú puedes vivir como esclavo o tú puedes decidir vivir como libre. Tú puedes ser esclavo de las decisiones que tú tomas y esclavo de la mala administración de tu tiempo y experimentar las consecuencias, o puedes vivir en la libertad que Cristo hoy te ofrece, porque si Él te redimió de la esclavitud del pecado, es para que ahora tú redimas y aproveches bien el tiempo. Cristo hoy nos da la oportunidad y nos invita a entregar nuestras vidas como sacrificio vivo. 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 dice: porque ustedes no son vuestros, ustedes no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados por un precio. Tú y yo tenemos un propósito mucho más grande que solamente los años que nosotros podamos vivir sobre esta tierra. Tu propósito y mi propósito es poder estar viviendo para la eternidad. Por lo tanto, la forma en la cual tú vivas sobre esta tierra puede tener un impacto en tu vida y en la vida de las demás personas y cambiar la eternidad de todos los que viven a tu alrededor. Entonces, algunas formas prácticas de poder examinar cómo estamos usando nuestro tiempo. Primero, examina tu agenda. ¿Cómo se ve tu agenda? Porque tu calendario va a revelar tus prioridades. ¿Qué ocupa la mayor parte de tu tiempo?
¿Qué ocupa la mayor parte de tu tiempo? ¿Y qué recibe lo que le sobra? ¿Le das a Dios la prioridad de tu día o le das a Dios lo que te sobra en el día? Segundo, construye ritmos espirituales. Los creyentes sabios van a organizar su vida alrededor de lo que realmente importa. Tiempo diario en la palabra, tiempo en oración, congregarse semanalmente. ¿Sabías que el creyente promedio, incluyendo el creyente promedio en Church Project en Miami, el asistente promedio asiste 1.8 veces al mes? Ni siquiera 2 domingos al mes. ¿Tú crees que esa es una buena administración de nuestros domingos? ¿Una buena administración de nuestra vida? ¿Una buena administración del tiempo? Discipularnos unos a otros. Tercera aplicación práctica: invierte en personas. Invierte en personas. Las personas son eternas. Las almas de las personas son eternas. Tu familia, tu iglesia, un creyente más joven, un creyente que necesita ser discipulado, quienes aún no conocen a Cristo. Una persona que decide vivir sabiamente es una persona que entiende Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. El escritor de Eclesiastés, el rey más sabio del mundo, el rey más sabio que ha vivido sobre esta tierra, Salomón, escribió lo siguiente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aprovecha el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Vivamos con la eternidad en la mente, sabiendo que la forma en la cual nosotros invirtamos nuestro tiempo sobre esta tierra puede llegar a tener un impacto en la eternidad. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y quiero que pienses: ¿estoy siendo un buen mayordomo de mi tiempo? ¿Estoy aprovechando bien mi tiempo? Los días que tengo, los años que tengo, las personas a mi alrededor, las oportunidades a mi alrededor, ¿estoy aprovechando bien el tiempo? ¿Estoy invirtiendo bien mi tiempo? Las actividades que tengo, los pasatiempos que tengo, las relaciones que tengo, ¿estoy siendo un buen administrador de mi tiempo? ¿O estoy permitiendo que mi tiempo se vaya como la neblina en la mañana? Hoy está, mañana no está, y no estoy aprovechando las oportunidades que Dios me da para vivir como un buen mayordomo, un mayordomo fiel. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, a ser buenos mayordomos de lo que tú nos has confiado, de la gracia que nos has dado, del tiempo que nos has dado sobre esta tierra. No queremos solamente pasar por esta tierra. Queremos que la administración y la mayordomía de nuestro tiempo tenga un impacto eterno, no solamente durante nuestros años sobre esta tierra, sino en las vidas, en las personas, en las relaciones, en nuestra relación contigo por la eternidad. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a ser buenos mayordomos. Por tu Espíritu Santo en nosotros, te rogamos. Ayúdanos. Te lo pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.